¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? Depresión. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En este Dios? inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Lo que hacían, o bueno, te lo voy a demostrar, que era un sacrificio del templo. Sacrificio del templo en Éxodo 12:5 dice el animal, aquí empieza a decirnos o a darnos cómo es que van a ser los sacrificios. En Éxodo 12 todavía no se tenía bien la institución y todo, pero nos estaba dando un ejemplo de cómo iban a ser los sacrificios hacia Dios. Dice, el animal será sin defecto, ¿sí? Macho de un año lo tomarán de las ovejas de las cabras. Tenía que ser un animal sin defecto. Levítico 22:20 también nos dice esto. Ninguna cosa que haya defecto, defecto, ofrecerán, porque no será acepto por ustedes. ¿Por qué es que Jesús o por qué es que Dios estaba dando esta orden? ¿Por qué? Por Jesús, porque estaba hablando, tipificando o haciendo la sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Hay una razón por la cual vino Jesús. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, sin importar lo bueno que fuésemos. Si por afuera éramos buenos, por dentro estábamos bien podridos. ¿Sí? La ley no nada más se trata de cosas exteriores, se trata de interiores y exteriores. De eso se trata la ley. Los fariseos habían llegado a un punto en el que decían, sí podemos cumplir la ley, cuando no era cierto. La ley fue diseñada para eso, para que te dieras cuenta de que no puedes cumplirla. No nada más es en acción, sino en pensamiento y acción. Y en el pensamiento, si la atinábamos en la acción, en el pensamiento ya valíamos. ¿Sí? No me van a dejar mentir. No tenemos aquí a una persona que nunca haya pensado nada mal. Si alguna vez pensaste algo mal, ya no cumpliste la ley. ¿Sí? Necesitábamos un Salvador. Lo necesitábamos. ¿Sí? Alguien que no tuviera defecto, alguien que fuera recto por dentro y recto por fuera, sin defecto, que no tenga defecto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tenga defecto no es acepta. ¿Sí? Y estaba tipificando la venida de su Hijo. Recuerda, Jesús es Cordero de León. ¿Sí? No nada más el león. Y era como lo esperaban a Jesús. Cuando vino a los suyos, lo esperaban como el león de la tribu de Judá, pero no sabían que tenía que ser primero Cordero. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerán, porque no será acepto para ustedes. Entonces, antes de irme a la siguiente escritura, ahí te va lo que hacían. En la torre del rebaño, en el Migdal Edar o Eder, como lo quieres decir, Edar como está en el español o como nos lo pone en el español, Eder si lo ves en el hebreo. Lo que hacían era que metían a la oveja hembra, que estaba embarazada, que estaba preñada, la metían a esta torre del rebaño y hacían que diera luz, o bueno, daba luz. Y como este sacrificio estaba destinado para ir al templo, y recuerda que tenía que ser un animal sin defecto, ¿verdad? Sin defecto, sin golpes, sin manchas, ¿sí? Y lo que hacían ellos era que sacaban al animal. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencia con animales recién nacidos? Caballos o vacas o algo así. ¿Cómo son? Son como que quieren, ¿sí? Bueno, yo no he tenido mucha experiencia, pero lo estaba leyendo y me acuerdo de la película de Spirit. Que son torpes y quieren como que, sí me explico. Y también, bueno, sí, ahora que me acuerdo, sí he visto recién nacidos como que quieren hacer esto. Entonces los tomaban, los envolvían en pañales. Pañales no es lo que nosotros conocemos como pañales. Era tela, eran como vendas, ¿sí?
lo envolvían y lo metían en el pesebre, en un pesebre, en el comedero. ¿Por qué? Porque estaba en un espacio reducido y no se podía mover y no se podía lastimar. Tenía que ser un animal sin defecto. Tenía que ser un animal perfecto, si se puede decir así. Y estos animalitos estaban destinados en esta torre del Migdal Edar, en Belén Efrata, donde murió Raquel, la oveja. Estaban destinados para hacer sacrificio del templo. ¿Sí? Y que llegaban al templo y con el sacrificio del templo, entonces era un sacrificio en realidad para Dios. ¿Sí? Nota esto. Dios proveyó sacrificio para sí mismo. Cuando Jesús murió no le pagó al diablo. No. Él se pagó a sí mismo, por así decirlo. Él vino a satisfacer su santidad. Porque Dios era un Dios santo. Dios es un Dios santo. ¿Sí? Dios es un Dios santo. Y Él vino a pagarse a sí mismo. Él dictaminó la sentencia, se quitó su ropa de juez, por así decirlo, y se puso como el que estaba pagando para pagarse a sí mismo. ¿Tiene sentido? Ahorita les voy a enseñar una escritura que lo comprueba. ¿Sí? Dios envió su pago, porque ninguno podía pagarle a Él. Y ahora, 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin. Las manchas vienen con la vida, ¿sí? La contaminación es interior. Cuando hablaba acerca de un cordero en el Antiguo Testamento decía sin defecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque no había en realidad un animal perfecto. ¿Cómo vas a comparar a Jesús con un animal, por así decirlo? ¿Sí? No había un animal perfecto porque pues, todos sabían. Toda la creación fue afectada cuando el hombre cayó. ¿Sí? Entonces pedía uno sin defecto o sin mancha. Las manchas vienen con la vida. ¿Sí? La contaminación es interna. Y Él es sin mancha, sin contaminación. Perfecto por dentro y perfecto por fuera. Y ese es nuestro representante. ¿Sí? Por eso es que podemos en realidad acercarnos a Dios con confianza. Porque el pago fue completo. El pago fue hecho ya. La obra terminada. La justicia de Dios satisfecha. Y su bondad también. Y su misericordia también. En la cruz, esto fue lo que sucedió. La justicia o la santidad de Dios se besó con su misericordia. Se unieron en el cuerpo de Jesús. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Necesitan procesarlo? Estos sacrificios, estas manadas que pastaban por ahí, por la torre del rebaño, en Belén Efrata, estaban destinadas. Y fíjate lo que dice el versículo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Ya destinado. Génesis 35:18, ¿recuerdan? Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi justicia. Imagínate, tú fuiste destinado para hacer eso, un hijo de tristeza. Tú fuiste destinado para esto. Ese era tu propósito por Satanás. ¿Sí? Eso fue lo que causó la caída del hombre, que tú fueses llamado hijo de tristeza. Era lo que sí, lo que te correspondía, pero el Padre intervino. Trajo al hombre de tristezas. Trajo un sustituto. Trajo al varón de dolores. ¿Sí? Para que tú fueses llamado hijo de su justicia. Hijo de mi justicia. Jesús nació
en un pesebre, envuelto en pañales, para mostrarnos esto. Por eso los pastores supieron a cuál ir. Por eso ellos sabían, ok. Vamos a las escrituras de vuelta. Ok, en Miqueas decía esto. Va a ser en Belén Efrata y va a ser en la torre del rebaño. Y esto les servirá de señal. Pues ya sabían que venía el Mesías. Ya sabían que venía el Salvador. Jesús fue el único bebé. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que quieres? Que viva, ¿verdad? Quieres que viva, quieres que tenga la mejor vida. Nace y dices, ay, qué bonito. Imagínate cuando ya tenga sus 20 y tantos, cuando tenga sus 30, cuando aprenda a caminar. Jesús fue el único bebé que nació para morir. Su nacimiento hablaba de su muerte. Su nacimiento hablaba de su muerte. Desde que ya estaba destinado para hacer sacrificio. Imagínate. Y Él vino a ser ese varón de tristezas. Él vino a ser esa persona, ese hijo de tristeza, para que tú fueses llamado hijo de su justicia. Imagínate, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así te amó Dios. ¿Sí? Les dije que les iba a develar un poquito acerca de por qué. Y que la verdad esto lo que causa en ti es que... Dime algo. Séme sincero. ¿Escuchar estas cosas te hace querer salir y andar pecando? Suena tonto, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, esas son las cosas que se llegan a decir. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con esas enseñanzas. Está en la Biblia. De eso se trata. Desde Génesis, Apocalipsis, de eso se trata. El amor de Dios hacia nosotros. Su plan de redención. Jesús está de hecho en el Génesis 1:1. Y luego les voy a hablar acerca de eso. Jesús está en Génesis 1:1. Bueno. Génesis 22, 1 al 18. Y nada más los voy a leer. Les pongo esa para que ustedes la lean. En la historia de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Hay cosas muy, muy, muy padres en esa historia. Y luego se las voy a decir un poquito. Pero quiero atraer su atención al Génesis 2:8, donde dice, Dios, ¿qué dice? Se proveerá. Dios se proveerá. Nota las palabras, nota el uso de palabras. Dios se proveerá. ¿Sí? ¿No? Dios se proveerá cordero para el holocausto. Él va a proveerse para sí. ¿Y en qué libro está eso? Dios se proveerá cordero. Dios de sí mismo proveerá para sí mismo cordero, sacrificio, pago, redención. Desde Génesis, Dios se proveerá de cordero. Increíble, ¿no? Y hay muchas cosas en ese capítulo. Creo que ahí les puse mal la cita. Es 22. Pero eso está en Génesis 22:8. Perdón, ahí se las puse mal. Y ahora, imagínate esto, la vida de Jesús. Nacimiento de Jesús hablaba de esto. Desde Génesis estaba ya hablado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú fueses hecho justicia de Dios. ¿Sí? Ese es el corazón de tu Salvador hacia ti. ¿Sí? Salvarte a ti. Estábamos en una situación crítica nosotros. Y Él vino a salvarnos. Él vino a proveerse para sí mismo su papel de juez y su papel de padre. Funcionaron en la cruz.
Y ahora una pregunta interesante. ¿Cuál fue la primera pregunta después de que el hombre cae? De parte de Dios. ¿Cuál fue la primera pregunta después de que el hombre cae? Vemos la historia en Génesis 3, 6 a 9. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. No tenían problema con estar desnudos en aquel entonces, pero conocieron sus ojos se fueron de Dios a... Y es lo que sucede también ahorita, como cristianos incluso. Nuestros ojos están en nosotros mismos y en nuestros defectos y nuestras imperfecciones. Cuando Dios quiere que tus ojos estén, Hebreos 12, 2, puestos nuestros ojos en Jesús. Y la palabra ahí puestos significa retirando nuestros ojos de y poniéndolos en. Es como volteando la mirada de a. Eso significa. Regular, y no importa lo que sea, tú, lo que los demás te digan, lo que Satanás te esté diciendo, quita los ojos de eso y ponlos en Jesús. Y ponlos en Jesús. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Hace poquito toqué hojas de higuera, están muy, muy rasposas. Imagínate, desde ese momento, un sentido de tengo que castigarme. Culpabilidad. Tengo que castigarme para sentirme mejor. Es que si no llego yo a pagar esto, me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable. Desde ese momento ya estaba, desde Génesis. Cosas que ahorita vemos nosotros, ¿sí? Pero déjame decirte algo. Jesús es el sacrificio que termina todos los sacrificios. ¿Sí? En otras palabras, no tienes que sacrificarte. A Dios no le impresionan tus sacrificios. Si tan solo hago esto, o si tan solo me mato sin comer por tantos días, o si me dedico a hacer esto y aquello, y aquí no estoy en contra de que leas la Biblia, no estoy en contra de que ayunes, no estoy en contra de esas cosas, prácticas cristianas muy buenas. Pero hacerlo para impresionar a Dios, o hacerlo para que Dios haga algo en tu vida, no le impresiona a Dios. El único sacrificio que le impresiona a Dios es el de Jesús. ¿Sí? ¿No? Se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová. Ay, esto rompe mi corazón. Que se paseaba en el huerto al aire del día. Su creador estaba ahí. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Qué hizo esto? La culpa te hace sentir esto. O correr de la solución. La culpa te hace esto. Sentir culpa, dejarte que te apachurre la culpa, te hace sentir esto. No me puedo acercar a mi Salvador. No me puedo acercar a Dios. Primero tengo que lavarme tantito. Como estaba hablando con Julio hace días. ¿Qué persona se limpia antes de meterse a bañar? Jesús es el baño, por así decirlo, el baño celestial. Y cuando tú le presentas a una persona esto, es que primero tengo que arreglar mi vida y ya después me puedo acercar a la iglesia. No. Tú acércate a Él, deja que Él te limpie. ¿Sí? Nadie se limpia antes de meterse a bañar. No, te bañas para eso. Tengo muchos ejemplos más, pero bueno. Entonces la primera pregunta después de que el hombre cae, ¿sí? Del hombre hacia el hombre caído, está en el versículo 9, dice, ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios, el que todo lo conoce, no sabía exactamente dónde estaba? Geográficamente hablando. Dios hizo esta pregunta para que el hombre supiera dónde estaba, que estaba perdido y que necesitaba a Dios. Pero como la historia continúa, él empieza a echar la culpa a alguien más. Y eso es lo que hace la culpa. Te hace no sentir responsabilidad en realidad de que dices, yo ¿por qué? Fue aquel, fue mi pasado, fueron mis papás, fueron las personas que se burlaron de mí. Y le echamos la culpa a los demás.
retirando nuestros ojos de y poniéndolos en. Entonces, ¿dónde estás tú? Dice Dios, ¿dónde estás tú? Y ahora, ¿cuál fue la primera pregunta del Nuevo Testamento? ¿Cuál fue la primera pregunta del Nuevo Testamento? Está en Mateo. Mateo 2, 1, 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, de los que estaba hablando hace ratito. No eran reyes, no son los reyes magos, son Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero dice, diciendo, ahí va la primera pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En otras palabras, ¿dónde está Jesús? Antiguo Testamento, ¿dónde estás, hombre? Perdido. Nuevo Testamento, ¿dónde está Jesús? La respuesta para todos los perdidos, para todas las personas perdidas, para todos los que están perdidos, es Jesús. Jesús es el final de tus problemas, el final de tus batallares. Él nació para morir por ti. Él nació, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, sin mancha, sin contaminación, para morir por ti. Él es Cordero. Él es león. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que va a venir a gobernar con vara de hierro. Pero, como les dije en Lucas 4, 18 y 19, Él vino primero, su primera venida, todavía no ha venido por segunda vez, su primera venida es para proclamar el año agradable de Dios. Salvación. Vino como Salvador. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Aquí, en ti. Juan 1:29 es como si le contestara a Mateo. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí. Y la palabra he aquí es una palabra muy expresiva, es una palabra de miren. Eso significa, he aquí. Literalmente significa, mira, miren. Y es una palabra muy que causa emoción. Y de hecho, se lo voy a decir, significa miren. ¿Y qué es lo que sigue? Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hacían ellos cuando tenían que hacer sus sacrificios, las personas que tenían que hacer sus sacrificios al templo, era que buscaban entre todos los corderos a uno que fuera perfecto. Y ellos sabían lo que significaba esto. El sacrificio, ya encontrado, significaba un año de perdón. ¿Sí? Significaba que iban a sus pecados iban a ser perdonados, que ellos estaban bien por un año. ¿Sí? Entonces cuando lo encontraban, se emocionaban un chorro. Estaban todos buscando y de repente era de que, ¡ah! Miren, ya. ¿Sí? Y decían, miren, o he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan lo dijo, esto no era algo raro o era algo religioso que como nosotros ahora lo vemos en ciertas iglesias. Cordero de Dios. ¿Sí? No era algo religioso. Era algo que tenía un trasfondo, era algo que tenía peso, era algo que tenía sustancia. Y les dice, he aquí, o miren, el Cordero de Dios ya llegó. Pudo haber personas que se emocionaron, pudo haber personas que estuvieron preguntándose, yo pensé que se trataba de un animal. ¿Dónde está Jesús? Pregunta Mateo. Juan, miren al Cordero, ya llegó. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No lo esconde, no lo pone abajo de la alfombra, quita tu pecado. Que tengas una astilla en tu dedo no te hace a ti de madera. Es molesto, sí, pero no te hace a ti una persona de madera. Esa es tu situación presente. No eres de madera. Tu estado no es pecaminoso. Tienes una astilla que molesta, ¿sí? Pero has sido hecho hijo de su justicia. Tú eres Benjamín, si se puede decir así. Hijo de su mano derecha. Hijo de su justicia.
Él te justifica. Romanos 8 lo pueden ustedes leer. Pero ustedes lo pueden leer, Romanos 8 es por eso que dice esto. ¿Quién es el que se va a poner en contra de nosotros? Dios, pues y Él fue el que nos justificó. ¿Sí? Jesús, Él fue el que murió por nosotros. Imagínate. Dios no está enojado contigo. Dios ni siquiera está de mal humor contigo. ¿Sí? Él te ama. Sus pensamientos hacia ti, su plan hacia ti es paz y buena voluntad. Paz y buena voluntad. Jesús nació para salvarte y Él está aquí. Para eso, para salvar. ¿A poco no te hace sentir cosas así no sé? Cada que ves a Jesús en la Biblia, de hecho ya terminamos, muchas gracias por acompañarnos. Siempre recuerda que eres grandemente bendecido, altamente favorecido, profundamente amado. Y eso es verdad cada vez que vemos a Jesús en la Biblia. Nos damos cuenta de esto, de esta verdad, salud. ¿Sí? Somos grandemente bendecidos. Destinados a ser hijos de tristeza y ahora hijos de su justicia, grandemente bendecidos, altamente favorecidos. Favor significa, o gracia significa favor, merecido significa que no lo puedes merecer. Si intentas merecerlo, no puedes.